Yau, yau, yeah. Dicen que nada es imposible, se acaba el contrato, hay que seguir pasando, baby, malos ratos. Hagamos un pacto con tu artefacto, vienes por la noche y me matas en el acto. Ya no voy a cambiar, así soy, así seguiré y así moriré. Así me tienes que aceptar, y tú sabes bien cómo fui, nunca te lo escondí desde que te conozco. No voy a cambiar, así soy, así seguiré y así moriré. Así me tienes que aceptar. Yes. Bienvenidas y bienvenidos a esta nueva edición del Macedon Podcast. Antes de que nos movamos con el tema, quisiera, ¿verdad?, pues hacer una serie de aclaraciones. Sí, tuvimos una semana que por lo menos los podcasts que son hablados, como lo que es el Macedon Podcast y Macedon Cast no, porque Macedon Cast sacó episodio. Pero sí tuvimos como que un pequeño hiatus. La razón de esto tiene dos razones. Una de ellas, ¿verdad?, es una parte técnica. Estamos haciendo upgrades en diferentes áreas, por ejemplo, como el equipo, para ver, ¿verdad?, para escucharnos mejor, para que usted pueda disfrutar esto de una mejor manera. Y adicional a eso, ¿verdad?, hemos estado trabajando pues algunas cositas personales y también, ¿verdad?, pues para quienes no lo sepan, pues todavía yo sigo siendo un working Steve, so... ¿verdad?, pues haciendo balance entre el tiempo, así que le pedimos disculpas, ¿verdad?, a las personas, que muchas personas estaban esperando el tema del cual vamos a hablar esta semana y en parte, a pesar, ¿verdad?, de estos pequeños contratiempos, sí me alegra la parte de que por lo menos le ha dado como que tiempo a este tema. Porque es un tema complicado, a la misma vez sencillo, pero pues, ¿verdad?, es un tema que pues es el que está literalmente en boca de todo el mundo, que viene siendo, ¿verdad?, lo que es el conflicto que está ocurriendo entre Rusia y Ucrania. Obviamente, ¿verdad?, hay diferentes opiniones como todo, pero aunque la mayoría, ¿verdad?, pues se inclina a que se ve, pero recuerden, esto es algo a lo que vamos a entrar también ya mismo, donde nosotros estamos, cómo se ven las cosas de una manera, pero hay diferentes partes del mundo que están viéndolo desde otro punto de vista. Obviamente, ¿verdad?, pues personas que estamos entre Puerto Rico, Estados Unidos, pues obviamente si nos dejamos llevar un buen ejemplo por CNN, pues Putin en un día se levantó aborrecido y sin ningún tipo de provocación le dio con invadir Ucrania. Cuando la situación diplomática es muchísimo más complicada que la explicación vaga que dan muchos medios americanos sobre la situación, porque aunque la manera y la incursión, ¿verdad?, pues obviamente tiene un saldo de civiles y eso nada, pero absolutamente nada en esta vida puede justificar esa parte. O sea, esa parte no se justifica por nada. Sin embargo, sí han habido unas situaciones diplomáticas que han ido llevando a este conflicto. No es la primera vez, esto se vio en el año 2014, donde lo que es el área de Crimea y esta otra área que viene siendo al este de Ucrania, habían unos grupos que habían crecido mucho y estos grupos querían, ¿verdad?, reclamar la independencia de esa zona. Eventualmente fue algo que se logró, sin embargo, pues obviamente, pues estos grupos seguían reclamándole a Rusia, que estaban sintiéndose amenazados, y Rusia, a diferencia de Estados Unidos y Europa, pues, o sea, para los efectos, reacciona. Porque no estamos justificando a Rusia, no estamos justificando la invasión, sino que también estamos poniendo en perspectiva una serie de situaciones que obviamente los grandes medios norteamericanos siempre van, ¿verdad?, un quick watchy. Por ejemplo, una de las razones por las cuales Ucrania hoy en día hemos visto que el ejército ha sido completamente formidable solamente con fuerza de hombre y movilización estratégica han podido darle una fuerte batalla al ejército ruso, siendo el ejército ruso está entre los primeros 5, porque eso siempre es una guerra entre China y Rusia. ¿Cuál es el segundo? Se sabe que Estados Unidos, ¿verdad?, viene siendo el ejército más poderoso del mundo. No obstante, para los años 90, Estados Unidos
esto ya en la administración de Bill Clinton, le piden a Ucrania que haga un desarmamento nuclear completo. Esto también después del desastre de Chernobyl. Ucrania no estaba como que muy en una posición con muchas ganas de bregar con nada que tuviera que ver con cosas nucleares o radioactivas. Y obviamente pues ceden a este tratado. Cuando ceden a este tratado, tanto Estados Unidos como Europa se comprometían a que si pasaba lo que está pasando ahora, le iban, aunque no fueran miembros de la OTAN, le iban a dar un respaldo, cosa que no ha pasado, porque, y a eso vamos a entrar ahora, es una situación alarmante y cuando hay pérdida de vida no es una situación para reírnos. Esto no es ni tan siquiera un tema que debería estar ni en este podcast, no porque no sea importante, no es que sea irrelevante, pero, o sea, toda la atención se acapara a esto. Obviamente, inclusive yo cuando lo empiezo a ver, pues es un movimiento tan brusco, ¿verdad? Que aunque tengamos más hechos presentes como, ¿verdad? Todo este problema diplomático que siempre ha tenido Rusia con Ucrania debido a que ellos siempre lo que han pedido es que, ok, te quieres quedar, quieres ser independiente, pero no te me unas a la OTAN porque te me estás uniendo al enemigo, me estás cerrando un, un pasaje marítimo sumamente importante, porque aquí es donde está la base de todo, siempre hay un punto, ¿verdad? Como era en el caso de Estados Unidos en Irak, era buscar petróleo, pues el caso de aquí es este acceso marítimo y no permitirle a la OTAN que le haga un cerco más fuerte a Rusia. Y aún así, volvemos, no es que estamos justificando una parte ni la otra, pero sí va un poco más allá de cómo se ha estado trabajando esta noticia específicamente en este lado. No tenemos RT. RT, para quienes no lo sepan, es Russian Times. Es un medio bastante parecido a CNN, pero es un medio que tiende a ser un poquito más neutral bueno, okay, eventualmente responde al Kremlin, pero no es tan despavorido como por ejemplo un CNN, porque es que este es el problema. CNN es quien, y todos estos medios en los Estados Unidos son quienes, ¿verdad? Pues dictan todo lo que ellos tiran en sus páginas. Literalmente aquí lo que hace es que se traduce y se pone, pues se cita la fuente, whatever. Pero obviamente es de donde viene la información que se corrobora. En este caso, siempre van a ser estos medios por, entre comillas, su alcance internacional. ¿Cuál es el problema que esto trae? Que según CNN es como que Rusia nadie lo provocó, simplemente de la noche a la mañana Putin se levantó aborrecido, le dio con meterse a Ucrania. Falso, porque obviamente hay un precedente diplomático dentro de toda esta situación. Esto es una situación que ya ha escalado en el pasado, so no es algo nuevo, no es que Putin se levantó aborrecido y le dio con invadir Ucrania. Otro punto que usan mucho, porque ahora se está utilizando mucho la palabra oligarca. La cosa es que se hace ver como que Europa no tiene oligarcas, Estados Unidos no tiene oligarcas, solamente Rusia tiene oligarcas, cuando eso es completamente falso, porque toda nación en el planeta tiene oligarquía, corre y se trabaja. Es más, Puerto Rico tiene sus bases de oligarcas, o sea, que vienen siendo estas compañías, estas familias que son pudientes a unos niveles que si ellos fallan se lleva un canto del gobierno enredado con ellos. O sea, lo han hecho ver como que solamente en Rusia hay oligarquía cuando lamentablemente la realidad es que el planeta completo corre y trabaja y funciona lamentablemente a través de oligarquías. Por ejemplo, un caso que se cita mucho cuando se ve que hay organizaciones de narcotráfico que son bien grandes y se dice que esos son narcoestados. Y no es un narcoestado, es que el oligarca, en vez de ser una persona pudiente tradicional, es una persona pudiente no tradicional. Eso es lo que pasa en ese caso. Y es una oligarquía también. Ese es el problema. La dependencia también del político, del dinero, o sea, eso se puede enredar en otro tema. Entonces, es bien lamentable porque una situación, un conflicto bélico no es algo como para uno estar, como yo empecé a ver muchos posts
que si Rusia esto firmó su sentencia de muerte, no caballo. Rusia, si la cosa aprieta, tiene a China. China, o sea, China y Rusia se juntan y, o sea, hay varias áreas, por ejemplo, a nivel de personal, superan a Estados Unidos. A nivel nuclear, también superarían a Estados Unidos si se aprieta y se pone feísima la cosa. ¿Qué pasa? Que obviamente lo bueno de haber aguantado este episodio también es esto. También uno pues empieza a ver la conducta de los otros jugadores. Y lo que está ocurriendo aquí, lamentable, las víctimas más fuertes vienen siendo el pueblo de Ucrania, pero Estados Unidos ha lucido fatal, porque, o sea, se hicieron estas promesas, por lo menos el presidente Zelensky ha sido como que bastante diligente en no sacarle esa parte en cara, que es lo que yo estuviera haciendo en su posición. Yo estuviera de ahí, mira, en los 90 me dijiste que me deshiciera de mi armamento nuclear, ahora mismo lo necesito, me dijiste que me ibas a dar vaqueo y me tienes aquí arrollado. Lo mismo está haciendo Europa. O sea, que aunque le pongan las sanciones, sí, las sanciones, especialmente la de SWIFT, es una sanción que aunque se vea como una bobería, sí es algo que afecta. Pero no es algo que literalmente tampoco es que va a destruir el país. So, esto se viene viendo más como una guerra de palabras. Yo entiendo que como se ha dado la situación, obviamente todos los días se sigue rumorando que Rusia va a apretar un poco más, que Rusia va a apretar un poco más. Muy probablemente puede que pase, puede que, ojalá que no pase, que llegue estas conversaciones. Pero ya como se ha dado la situación, ya también algo que me he puesto a observar mucho es la respuesta de China. Y lo que yo entiendo que como colectivo tanto China como Rusia están haciendo con esta situación es, primero, China como lo está vendiendo. Acuérdense, si nosotros estamos en esta parte del mundo, no estamos en todas las partes del mundo, y en todas las partes del mundo esta historia no se vende igual. Para el lado asiático, ¿verdad? Todos los que vienen siendo aliados de China, lo que están viendo es que por la interferencia diplomática de los Estados Unidos se está dando un conflicto bélico completamente innecesario. ¿Cómo le están haciendo la guerra para atrás a las sanciones? China se mantiene en una posición donde no, ¿verdad? No está actuando, no está enviando tropas, no está en una posición pseudo-neutral, porque aunque se cae de la mata que China y Rusia es una asociación bien fuerte. Sin embargo, ellos están aprovechando la situación para presentar lo que es la interferencia de Estados Unidos en situaciones diplomáticas, cómo afecta las cosas. Y obviamente aprovechan, se dan puños en el pecho de cómo ellos en épocas modernas han ido colonizando, por ejemplo, a África, ¿verdad? Tirando carreteras, montando hospitales, yo te los tiro fiados y después me los paga poco a poco, pero en la pichadera no te estás dando cuenta que me estoy quedando con tu país. Y a la hora de la verdad, esto es así. No es una cuestión, ¿verdad? Pues, cobarde, o están fallando, ¿qué es esto? No, lo que pasa es que tanto China, Rusia, Estados Unidos y los mismos países que componen la OTAN saben que elevar un conflicto a este nivel después de una situación como lo que ha sido la pandemia no es la solución más inteligente. Obviamente Putin va a estar amenazando como un loco, ¿verdad? Va a estar amenazando, pero es por el hecho de que obviamente yo ataqué, no voy a estar haciendo respuestas como blandengues y bobas. Pues mira, no sé, estoy pensando si voy a atacar o no. O sea, ya tiraste un ataque, tienes que irte, o sea, tienes que irte para abajo para con la idea. O sea, que no es que él se va a proyectar débil, pero obviamente ni él ni ninguno de los protagonistas quiere que escale. O sea, pero el problema es que Ucrania se termina yendo enredado, porque la realidad diplomática es que hasta que no caiga una piedrita, ya sea en Latvia, Lituania o Polonia, en uno de esos tres países, lamentablemente, o sea, la postura de Estados Unidos, tanto como de Europa, ha sido de que no nos vamos a meter, vamos a regirnos por las reglas de la OTAN, a pesar de que le pedimos a este país, a través de Estados Unidos, que se desarmara nuclearmente. O sea, y ese es el problema, porque estamos viendo como que queremos poner a Estados Unidos como héroes, como que hagan algo, y, o sea, vamos a analizar un poquito las mismas guerras de Estados Unidos. A Estados Unidos no le gustan los oponentes tan grandes como ellos. O sea, por eso es que cuando todos los años de la Guerra Fría fue una guerra fría, fue como que
fue como una medida de fuerzas constantemente, pero nunca llegaba a un conflicto bélico, porque a pesar de que puedan haber, ¿verdad?, estas motivaciones, como el caso de Rusia, que no le hagan un cercado a la OTAN, o que el mismo, ¿verdad?, y también este acceso marítimo que tiene Ucrania que le conviene a Rusia. O sea, porque siempre están esas razones, o si no es petróleo, si no es... Hay algo, siempre hay algo. Pero más allá de todo eso, todos estos países saben las consecuencias de una guerra a una mayor escala, reestructurar una infraestructura para después entonces ver si esto vuelve a pasar en un futuro. No es una carta que se quieran jugar. O sea, no es una carta que ellos quieran jugarse. O sea, y por eso me apena, me choca y me saca por el techo. Cuando yo veo a la gente como que viendo esto como si fuera un juego de básquet. Porque entonces, así mismo como están los JPKA fanáticos de Estados Unidos diciendo que Rusia firmó su sentencia de muerte, está la otra gente diciendo que Estados Unidos fue quien firmó su sentencia de muerte, cuando Estados Unidos se ha mantenido todo el tiempo aislado y lo único que se están poniendo a hacer es estas sanciones como para que, mira, para que no digan que no estamos haciendo nada. Para que en realidad al final del día es eso, sí da su golpecito económico, pero no es un golpe que destruye la nación. O sea, y eso es algo que tenemos que entender, son unas situaciones que las debemos observar. Esto no es un juego de baloncesto donde tú vas a ir a uno, vas a ir al otro, al final del día aquí hay vidas envueltas, y porque sean vidas que no, quizás no comprendamos, que no sepamos cómo son culturalmente, no quiere decir que son menos que nuestras vidas. O sea, aquí hay una situación, ¿verdad?, que amerita. Pero entonces, cuando viramos de nuevo a Puerto Rico, empezamos a ver, ¿verdad?, las idioteces corriendo por todos lados. Y esto es porque, o sea, es aquí obviamente pues el grosor lo consumimos y corroboramos la información internacional a través de Estados Unidos. Obviamente la versión que se vende a través de los medios locales va a ser la versión de que pues Putin se levantó aborrecido un día y le dio con invadir Ucrania. Y entonces pues eso es lo que nos estamos retroalimentando. Lo que sí me parece, en tiempos que hay tanta necesidad en Puerto Rico, que hay tantas situaciones, que tenemos a la mayoría de las plantillas laborales en todas sus diferentes facetas tirándose a la calle para exigir una justicia salarial, adicional a eso, problema que tenemos con la inflación que afecta tanto a las bienes raíces, se afecta a bienes raíces, o sea, estamos impulsando más a las personas a que salgan de la isla. O sea, aquí hay una serie de problemas que no estamos viendo, y uno de los problemas graves es seguir permitiendo la fuga de talento, no retenerlos, no hacer absolutamente nada. Entonces, pues el gobierno, el Senado hizo una proclama de que no están de acuerdo. O sea, estás gastando una sesión legislativa en hacer una porquería de moción, no estás atendiendo las situaciones apremiantes de nuestra gente, porque, pues, aunque tengamos esta relación con Estados Unidos, al final del día no es ser cruel, porque es algo que uno tiene que observar, ¿verdad? Porque también se empiezan los pánicos de que va a empezar los drafts y se van a llevar a la gente por las patas de las casas, que eso es algo que tampoco va a suceder, porque el poderío lo que pone a Estados Unidos como el país número uno en cuestión de milicia es más el armamento tecnológico. O sea, Estados Unidos no está muy pendiente a depender de ti y de las Miller que hay en tu pancita. O sea, así que pueden relajarse en esa parte. Después entonces pasa de que yo primero, esto no es un chiste, o sea, esto fue como pasó. Yo veo un rumor de que supuestamente y que venía una orden donde se iba a prohibir la venta de vodka en los negocios. Y yo pues obviamente pues yo dije, pues mira, esto es un troleo, a mí me están vacilando, esto es un chiste, esto realmente no está pasando, esto no está pasando. Cuando de repente veo a un comerciante que le llegan con una nota y está explicando todo esto, y yo le digo, vete para el carajo. O sea, esto sí está pasando. Esta idiotez está pasando. O sea, y de hecho, o sea, la mayoría del vodka que se consume en Puerto Rico no es ni tan siquiera de Rusia.
creo que como dos marcas y no son muy fáciles de conseguir, pero la gran mayoría, o sea, del vodka que se consume en Puerto Rico es de otros países, algunos de Estados Unidos, o sea, vienen de diferentes partes del mundo, entonces prohibimos la vodka y entonces como que, uy, olvídate que trancaste toda la economía de Rusia de un cantazo, entonces estamos perdiendo el tiempo en eso cuando tenemos situaciones más apremiantes, entonces ahora se utiliza como bolita de humo esto, mira, ya no hay sanciones, vamos a hacernos como que el COVID se acabó. O sea, y hay muchas cosas, porque algo que sale dentro de todo este revolú de la crisis de Ucrania, obviamente, pues lo que empezamos a ver es que empiezan a dispararse los precios de la gasolina, porque obviamente, pues, o sea, pues en ese caso Rusia es uno de los proveedores, aunque nosotros pues nos sustentamos un poquito más de Arabia Saudita y a veces bien calladito de Venezuela. Bien calladito, pero pasa. Aquí viene el petróleo de Venezuela, por más que se diga que aquí nadie está de acuerdo con Maduro, pero aquí se le compra petróleo. O sea, una de las cosas que siempre tenemos que observar con eso es que actualmente lo que es específicamente la carretera número 30, esta carretera comprende desde el municipio de Humacao, llegando, conectándose, ¿verdad?, al expreso Luis Ferré en San Juan. Y esta carretera, ¿verdad? Y esto hay unos contratos en esta y en otras carreteras también en el área metropolitana que el contratista rápido sale, no, que tacho, con esa inflación y con el presupuesto que tengo yo no voy a poder terminar la obra. Y ahí es donde como que empiezas a irme en el brote de todo lo malo. O sea, una cosa es que el contratista que ahora mismo tiene o sea, la persona que tiene ese contrato es la misma persona, no sé si tiene una asociación con otro grupo de contratistas, porque es un proyecto muy grande. Y si es solamente ese contratista, o sea, estamos hablando de la misma persona que se tiró 10 años para terminar el Puente de los Hermanos en el condado, y tuvo que ir a tribunal, y tuvo que ver 20 cosas, y no estoy criticando al contratista, yo estoy criticando la metodología de cómo se trabaja la ley de subastas en Puerto Rico. Porque esta es la historia de nunca acabar. Independientemente de la administración sea PNP o Popular, siempre es lo mismo. Viene, se lo toca. Porque vamos a ver primero cómo es que se dan estos procesos. Y por qué yo traigo esto, porque rápido vemos este llantén de que yo no voy a poder terminar la obra, que voy a necesitar más fondos, es siempre. Y en este chistecito se va y se despilfarran fondos públicos que se pudiesen estar utilizando mejor para pagarle mejor a muchas de las personas que tanto trabajan en el gobierno, poder incentivar de esta manera al sector privado, porque acuérdate, si el gobierno pega a pagar de una manera, nadie le va a querer trabajar al sector privado, viceversa, el sector privado se tendría que poner para su número. Pero que entonces, o sea, en vez de como que redirigir, hacer un mejor manejo de los fondos, o sea, todo el mundo tiene su crítica independiente de la Junta de Control Fiscal, pero no es como que estamos haciendo mucho para o sea, no justificar su presencia, porque no la justifica nada más que nuestras propias metidas de pata. Porque esa es una realidad triste detrás de lo que es la ley promesa. Pero entonces seguimos cometiendo los mismos errores. Porque aquí, o sea, yo he visto en diferentes partes de Estados Unidos cuando un contratista no se ve en una situación que se le fue el tiempo, que se le acabaron los fondos, que la obra se quedó a mitad. A veces hasta el mismo Estado interfiere, a veces el Estado se tira los fondos, pero en ciertos sectores privados, o sea, es que lo lógico es que si tú te fuiste por debajo en la subasta, porque este es el problema de siempre con esto, porque tengo que poner en contexto cómo funciona esto. Pues ok, tú tienes este donante político, porque todos empiezan así, todo contratista empieza como un donante político. Este le donó, olvídate, viró el banco patas arriba, porque quiere los contratos grandes. Quieres los contratos grandes, tienes que estar pensando en cómo mover donativos, porque acuérdate, por persona creo, el límite creo que es 2.500, esto como entidad creo que puedes dar como 25.000, tienes 27.000, pero tú tienes que lograr alocar cerca de unos 100.000, 200.000 dólares para poder asegurar estos contratos. Estoy dando un ejemplo vago, no una cantidad exacta de lo que es, ¿verdad? Y tú tienes que tener diferentes entidades para que entonces hagan, ¿no? Esto para de hacer estos donativos, cosa de que si el candidato gana,
Entonces tú aseguras una serie de contratos porque es la promesa detrás de ese donativo. Así como funciona, así estos son décadas y décadas. No estoy diciendo que solamente este contratista, todos los contratistas en Puerto Rico funcionan de esta manera. Das el donativo, viene la subasta. ¿Cómo el contratista se va a llevar la subasta? Pues están estas personas internas en el gobierno que dicen la subasta se la va a llevar quien se tire exactamente este precio. Obviamente la única persona que va a tener, y eso en Estados Unidos, ¿verdad? Si esto se llevara a una auditoría más profunda, esto en Estados Unidos es inside trading. Porque entonces viene este funcionario del gobierno que contratan calladito con un contratito jugoso, pero en una oficina bien oscura. En el caso post-Rosselló, en el famoso contrato de los hermanos, era, por ejemplo, René Vázquez Boté. Y esta persona a veces ni tiene oficina en el gobierno, sigue su práctica privada, pero es el que hace la llamada. Y dice, mira, fulano nos donó, fulano nos dio tanto para la campaña, fulano de esto, hay que asegurarle este contrato. Pues entonces viene la persona que está encargada de la subasta y le dice, te vas a ir por tanto. Entonces la persona gana la subasta yéndose, porque la subasta, la parte lógica de la subasta, a diferencia de una subasta pública que gana el que más apueste, en el caso de una subasta para un contrato de gobierno, gana quien menos, o sea, que el que tenga el precio, entre comillas, más barato. ¿Verdad? Entonces, ¿qué pasa? Que ya esta persona va para la subasta con toda la información. Hay casos donde, y no estoy diciendo el de este contratista, hay otros casos donde el potencial contratista es quien crea las posibles competencias, que lo que hacen es que va una persona allí, presentan dos cotizaciones más caras y setean de esa manera. Pero ya la persona que fue el donante de campaña tiene toda la información privilegiada sobre él, va a salir de allí con ese contrato. Y entonces, ¿qué pasa? Siempre se van bien bajitos para asegurarlo. Llega el 25% del plazo de tiempo, empiezan los llantenes. Que la subasta fue bien bajita, que no se presupuestó bien, que necesito más fondos. Entonces, nadie, hasta esta parte del proceso que se otorgó ese contrato, nadie durante el proceso de subasta se le hizo un peritaje a esta compañía para ver si realmente estaba capacitada. Porque uno de los problemas de estos contratos, cuando estas compañías no pueden bregar, tienen que caer en estar subcontratando. Y ahí entonces se duplican, se cuadruplican los gastos originales de X o Y proyectos. Y por eso llegan a las cantidades estratosféricas que terminan llegando. Lo que denuncian estos contratistas es algo cierto, hay una inflación. Ese presupuesto que se devengó al principio no les va a dar. Pero en el momento que ellos fueron a la subasta también sabían eso. Y nadie hace nada en el in-between. Es un tipo de contrato tan importante como es, una vía que literalmente todos los que iban en esos municipios, yo me atrevo a decir desde un 20 hasta un 60% en algunos de esos municipios, trabajan ya sea Caguas o ya sea el área metropolitana. Entonces se tenía que hacer un peritaje, mira, esta persona sola no puede. Tienes que entonces combinarlo con este y con este y con el otro. Que entiendo al final fue más o menos lo que se hizo, pero dándole un poquito más de poder a uno. Y ese es el problema, que entonces estamos con todas estas cortinas de humo a nivel internacional y no es que no nos deba importar lo que esté pasando en Ucrania y con Rusia. Somos seres humanos, no vamos a dejar de reaccionar a eso, pero primero no es un deporte, segundo no son las situaciones apremiantes por las cuales se les deba estar dedicando una sesión legislativa, una orden ejecutiva, porque al final del día, por más cruel y pesado que esto suene, nosotros no tocamos un pito ahí. Nosotros no tocamos un pito, salvo, ¿verdad?, las tropas que se envían de allá, que tienen puertorriqueños, pero fuera de eso, y no estamos diciendo que no es una situación apremiante, porque hay veces que uno quiere esperar lo mejor y ahí a veces por una estupidez, un error humano, vienes a ver y todo esto escaló y sí estamos ante un escenario más detrimental. Pero a ninguna de las partes le conviene. A Rusia no le conviene entrar en una guerra de fuerza completa con Estados Unidos. A Estados Unidos no le conviene, a China no le conviene, porque ya ellos tienen sus planes de desarrollo.
El problema de Rusia es que de los tres, Rusia es el que se estaba viendo un poquito más trancado y no justifica tampoco que tú estés matando civiles con la excusa de que vas a independizar una nación que ya se había independizado en el 2014. O sea, todo es un crical diplomático porque lo es. Pero, o sea, queremos tapar el cielo de que entonces viene el contratista, aprovecha para empezar a hacer llantén de que la inflación no le va a permitir cumplir con su trabajo. Y yo lo primero que digo es, como todavía a estas alturas, y pasa lamentablemente en Estados Unidos, tú no puedes ponerle al contratista, porque en Estados Unidos se automatizó un poco el proceso. Y si te ven pachoteando, lo que se hacen es que no te renuevan el contrato. Justo. Pero nadie, ni en Estados Unidos ni en Puerto Rico, le pide cuentas a los contratistas. Un caso que pasó en la administración de Alejandro García Padilla, el famoso caso de Anaudi. El caso de ese tipo, o sea, él coge un contrato en la Cámara de Representantes para arreglar una línea de teléfono. Me encanta la asociación como le hicieron todo, porque el tipo era un vendedor que después se hizo gerencial de esta compañía de celulares, un gerencial de alto nombre, que de ahí es que empieza a mezclarse todo este montón de gente. Entonces llega, ¿verdad? Pues como él sabe de teléfono, pues que le arregle el cuadro. Entonces él nunca pudo hacer nada. Aún así cobró 150,000 por un servicio que, aunque estuvo enviando empleados allí, no se rindió. O sea, y esto obviamente fue lo que empieza a darle pie al caso. Pero entonces, mientras tanto, ok, a él se declaró culpable por su lado y le tocó lo que le tocó, paga lo que le toca pagar, pero esos 150,000 desaparecieron. Esos $150,000 desaparecieron. Lo mismo pasa con diferentes tipos de obras, con los drones. La farmacia esta que quería cobrar por platos de phone, creo que era como 20 pesos por el plato. Y seguimos, porque no se le está haciendo un peritaje adecuado a las compañías que van a rendir estos contratos. No hemos aprendido que en décadas la parte más grande del despilfarro, las obras aquí se han inflado a los niveles que se han inflado, como un ejemplo el Choliseo, como un ejemplo el tren urbano, debido a que empiezan a coger estas obras grupos de personas que no están capacitadas para ejercer este trabajo. Lamentablemente, o sea, ahora mismo otra situación similar, el CDT de Vieques, que ya tuvimos un caso de la jovencita que murió, o sea, y ya estamos con el juego y vamos a tardar 4 años. Y cuando en par de meses estamos viendo diferentes desarrollos a nivel de todo el mundo, donde en cuestión de meses ya te tienen el hospital montado y para aguantar hasta terremotos. Entonces aquí queremos seguir con, o sea, y no se puede. Porque ahora mismo, o sea, tenemos la empleomanía con la moral por el piso. O sea, tanto el sector privado porque ahora, porque todo el mundo ha querido, porque mira, porque es que aquí el sector privado es otra cosa, es un chiste, cabrón. El sector privado aquí ha cogido entonces de escudarse de todo el revolú, con el revolú del COVID. Ah, que el acceso, que si esto, que mire, y lo que te toca pagarle a los empleados, caballo, que te lo están reclamando. ¿Verdad? Ese tema no lo tocan. Entonces seguimos de nuevo con todas estas cortinas de humo, y el problema es que no atendemos las situaciones más importantes, no atendemos lo que realmente debería ser lo apremiante. O sea, ahora mismo, o sea, esos aumentos de salario a los maestros es algo que yo entiendo que es algo que se debería dar completamente también con una reestructuración del Departamento de Educación, porque eso se ha mencionado aquí. O sea, la cuota en servicios legales del Departamento de Educación es algo astronómico, es algo que llega a niveles de obsceno, o sea, y hay un montón de asesoría legal, entre comillas, cogiendo y llevándose 6 dígitos anuales cuando un maestro tiene que estar haciendo malabares como ese maestro que murió. O sea, aquí tenemos varios problemas que atender y varias situaciones apremiantes.
Eso no quiere decir que no vayamos a tener, ¿verdad?, nuestra opinión sobre lo que está pasando en Rusia, nuestra indignación como seres humanos, porque nadie se quisiera ver en esa situación de que tú estás ahora mismo en tu casa, escuchas una alarma y te tienes que ir a meter a una estación de un tren subterránea con un reguero de extraños y todo el mundo sabe Dios, o sea, qué clima, qué temperatura ellos están, porque ellos allá, ¿verdad?, pasan muchas tormentas de nieve y todo eso. Sí, somos humanos y no es que no vamos a opinar al respecto, pero ver al gobierno de Puerto Rico disque actuando al respecto cuando en vez de actuar al respecto con las cosas que tienen que ver de aquí, porque todos estos problemas que ahora mismo se están enfrentando, todo esto viene por el hecho de que desde hace siglos, literalmente, o sea, el gobierno de Estados Unidos, a pesar de todo, le había dado el aviso. Se va a sacar la 936, hagan un plan económico. 1984 le dan un recordatorio. 1996 le dan 10 años para sacarla. O sea, todo este tiempo era para ir desarrollando un plan económico para poder enfrentar futuras inflaciones, porque las inflaciones, esto no es un concepto nuevo, esto no es algo que vino con el PUA solamente, la inflación existe desde que existe cualquier tipo de intercambio monetario, existen las inflaciones. Y las inflaciones es algo que lo podemos observar de una manera clara desde el año 1900 hasta acá. ¿Cuánto valía un refresco, la comida para ese tiempo? O sea, tú podías comprarte la botella de Coca-Cola en un centavo. Ahora mismo la estamos pagando a 1.25, 1.50. O sea, para darle un ejemplo de lo que es inflación. La inflación siempre ha existido. Y se sabía que iba a venir. O sea, ¿cómo nos dejamos de que el sector privado, especialmente los oligarcas boricuas, convencieran de que vamos a mantener los sueldos lo más a lo mínimo posible? Aquí la inflación, aquí no va a haber problema por nuestra buena relación con Estados Unidos, que es bullshit, porque entonces, o sea, ¿dónde entonces ahí queda la ley Jones? ¿Dónde queda también esa inflación añadida a la inflación recurrente? O sea, que aquí hubo tiempo de más para hacer ese plan económico. Inclusive se te están dando 10 años para que hagas algo en ese phase out del 96 al 2006 y aún así no se hizo nada. Aún así todo el mundo se quedó con los brazos cruzados. O sea, viene el golpe de recesión entre el 2008 y 2009, todo el mundo sigue con los brazos cruzados. Estamos en el año 2022. 13 años después o sea, 14 años después de que oficialmente entramos en recesión y todavía no existe un plan de desarrollo económico coherente, no existe un plan de reestructuración de agencias coherente. Ahora no, peor, en la pasada administración se estaban haciendo super agencias. O sea, que ese es el problema. O sea, y esto es a la clase política. Ustedes no pueden pensar que mira, hice esto porque Estados Unidos lo hizo y pues Estados Unidos y eso está cool, pues como eso es cool, pues yo lo voy a hacer también. No, porque usted no puede pensar así, lamentablemente. O sea, nosotros tenemos que empezar a ver de aquí, ya tenemos que dejar de tener esta mentalidad. Mira, esto no es una cuestión de independencia o de estadidad, es una cuestión, lo voy a tirar primero por perspectiva estadista. Usted no puede pretender que una nación tome interés en que usted se una a ella si usted es un desastre que simplemente mira constantemente para arriba para esperar que pase un milagro y que todo se resuelva automáticamente mirando para arriba. Y para el que cree en la independencia o no cree tanto en Estados Unidos, o sea, hace rato que nosotros deberíamos ser más dependientes de nosotros mismos, porque un muy buen ejemplo es República Dominicana. República Dominicana no está exento de corrupción, tiene corrupción por un tubo y siete llaves, corrupción militar, corrupción de todo tipo. O sea, y ahí hay todo tipo de corrupción. Se dividen entre 15 partidos, se matan entre como 5, creo que son los principales, yo no sé. O sea, pero son de ellos, son sus problemas, se pueden sustentar entre ellos. Ay, pero es que ese peso dominicano al lado del dólar no vale nada. Sí, pero tienen lo de ellos, se sustentan entre ellos. ¿Cómo ustedes creen que existe toda esa industria de all inclusive, todo incluido? Porque todos se lo compran entre ellos mismos y mantienen un ciclo corriendo. O sea, esa gente mangaron
vangaron la economía bien manga a través del turismo, a través de importación, exportación. O sea, no es diablo una potencia económica mundial, pero un país que se bandean por ellos mismos y tienen su moneda. En el caso de nosotros no podemos pretender mirar hacia una estadidad demostrando que somos un peor desastre que Detroit. Que la hora de la verdad, Detroit es un caso que es más triste que nada, porque Detroit tenía todo y son bien similares, porque Detroit dependía mucho de la industria y eso es una de las caídas fuertes en todo el estado de Michigan. Esto cuando caen las compañías automotrices y ahora más con la automatización. O sea, nosotros no, ahora mismo, o sea, tratar de empezar a adaptarnos es un poquito difícil, pero el problema es que no se ve ni tan siquiera el intento. Entonces cualquier cosa donde se pueda desviar la atención, por ahí la atención se desvió y se joda todo. O sea, que en vez de estar pensando, porque ahora mismo vemos ese problema, ya tenemos otro contratista que ya viene con el llantén que no le van a dar los fondos, entonces de lo que hay para darle a los maestros, de lo que hay para mejorar esto, de lo que hay para mejorar a lo mejor una escuela o algo que sí lo necesite, hay que darle más dinero al donante político. Y todo bajo un esquema legal, porque eso es lo triste. Por eso cuando yo corrí, y lo sigo insistiendo ahora mismo, es importante enmendar la ley de subasta. Si tú te tiraste bajito por un contrato es porque tú tienes los recursos para que con ese presupuesto tú puedas terminar ese contrato. En un primer estanque, pues dependiendo de las situaciones, porque vivimos en una isla tropical, si viene un huracán, viene algo, pues ahí no es culpa del contratista. Ahí pues hay que ver entre los fondos de emergencia ahí de una manera, entre cómo se le puede dar la mano al contratista o una inundación que ocurrió en un sector en una de las partes de la construcción, pues son cosas que se entienden. Pero si tú me dijiste a mí que que tú podías hacerme esta obra a tanto dinero y me viene y no pasa ninguna de esas circunstancias y me vienes al tiempo a decirme, mira, no, es que no me dieron los chavos porque yo dije que era con 24 bloques, pero en realidad son como 96, ¿entiendes? O sea, y la cosa con eso es que volvemos en el proceso de la subasta, antes de entrar a la subasta, por lo menos, no, porque siempre todo es 3 compañías, ¿no? Vamos a auditar 5 y vamos a ponerlas en escrutinio público, vamos a ponerlo en el periódico, vamos a utilizar los canales correctos, porque el problema es que entonces, eso puede traer también su problema, porque obviamente pues algunos legisladores van a tratar de no promocionarla para que el donante político sea quien se la lleve. Pero sí, el mismo canal del gobierno, miren, este proyecto, estos son los deponentes, hacer un programa para eso. Y cuenta y jure que, o sea, los analistas políticos por lo menos le van a dar rating. Eso se puede utilizar el WIPR para esto. Mira, este es el proyecto tal que afecta a estos municipios. Se pone, creo que es David Sánchez, no me acuerdo, este hombre de las noticias allá en WIPR. Se pone ese hombre a moderar ese espacio y se pone a 5 contratistas. De esos 5 contratistas, al final de la subasta van a ir 3. O se quedan 2 que estén bien fuertes antes de que tiren los números finales. Esos 2 se les va a hacer un escrutinio más fuerte. Ellos tienen que presentarse a la comunidad. Ellos tienen que demostrar que han hecho el acercamiento a la comunidad, ya sea a través de correo electrónico, carta, lo que sea. Que la comunidad sepa, que se hagan visibles a la comunidad, que la comunidad pueda verlos. O sea, ver quién va a estar contratando, ver que esta persona, o sea, que haya un factor donde el pueblo tenga un poquito más manos en ese escrutinio antes de que entonces se zumbe la subasta, que también se haga un análisis de las capacidades de qué necesita este proyecto. Y hay diferentes bases de datos que te pueden decir qué va a necesitar este proyecto, porque para eso es que se supone que también el gobierno tenga sus ingenieros, no para estar echando culo en una oficina. Entonces, cuando llegamos al proceso de contratación, especialmente en proyectos tan sensibles e importantes como estos, podemos medir, esta compañía está capacitada, esta compañía puede terminar la obra, porque hay que siempre poner una sanción de que por poca vergüenza no se puede seguir con este relajito, de que, ay, mira, no me dieron los fondos para terminar la obra, no me dieron los fondos, necesito más chavos. No se puede seguir haciendo así, porque lamentablemente ahí es donde hay que parar el cabellito, como dije. Si hay un problema de índole natural, de índole del terreno, un deslizamiento de tierra, whatever,
pues ahí obviamente pues el gobierno considera identificar unos fondos y ayudar al contratista porque es algo que no estaba en las manos de nadie. Pero si es simplemente que tú me dijiste a mí, en un proceso legal, bajo un juramento, tú me dijiste a mí que con esta cantidad tú me podías hacer este proyecto y después de la nada no me lo puedes hacer. El problema de ese relajito es que ahí se van cientos y miles, o sea, cientos, si no miles de millones de dólares anualmente votados. Entonces, o sea, y hay una parte votada en las partes que se hacen malas de los proyectos, o sea, y muchas cosas. Por eso es que cogemos como un relajito las subastas, como este relajito del pool político. No hacemos un plan de desarrollo económico, porque entonces, ok, no quieres bregar con la ley de subasta, porque es como se bandea la política local, nítido. Pero entonces, ¿por qué no estamos comunicándonos con el Congreso para pedirles una extensión de visado para que entonces algunos los países de Latinoamérica que no están en malas con Estados Unidos puedan visitarnos y podamos ampliar esa base de turistas para que entonces más personas en los comercios pequeños y medianos puedan nutrirse de esto y podamos tener un poquito más de flujo capital? Al tener un poquito más de flujo capital, empezamos a crear un efecto dominó donde se pueda remunerar bien a los empleados y de esa manera empezar a retener la fuga de talento, que al final del día es lo más que nos va a matar como pueblo. Esa fuga de talento es lo más que nos va a seguir matando como pueblo, porque al final del día todo el mundo bien apasionado, apoya el de aquí, apoya el de aquí, apoya el de aquí, apoya el de aquí, pero entonces mira, exijamos entonces también de esa misma manera que se hagan las cosas bien, que las subastas tenemos que parar. Mira, si es pintar una escuela o si es un contrato de mantenimiento de patios, una cosa así, pues sí, dáselo al amigo de la casa. No estoy diciendo, vamos a avanzar la corrupción, pero lamentablemente hay cosas. Nadie va a mirar ni tan siquiera la ley de subasta. Lamentablemente, al que se está hablando de este tema, nadie ni tan siquiera la va a mirar, nadie la va a tocar. Porque así ese es como muchos de los políticos se mantienen en sus puestos, no van a tocar eso. Ok, pues no lo quieren tocar, nítido. Pues vamos a enviarle cartas al Congreso para hacer como Juan, vamos a extender el visado, vamos a traer más gente aquí, vamos a buscar más flujo de capital, porque lamentablemente el gobierno y el sector privado están empeñados en que el flujo de capital no es importante, simplemente mirar para arriba, que si aprieta la cosa, Estados Unidos nos va a tirar el chavo. Entonces, lo gracioso de eso es que esa es la gente acaudalada, esa es la mentalidad de ellos. Entonces, critican a la gente por haber cogido el PUA. Entonces, pero que el PUA iba a traer la inflación. Entonces, ¿qué se supone? Que se dijera que no. Ay, no, yo quiero seguir humilde y noblemente a fuerza de mi fruto y mi trabajo, por Dios, carajo. O sea, y lo tripioso es que se lo tira gente que en su vida jamás lo haría. O sea, que lo hace más gracioso. Pero las cosas como son, lamentablemente, así es donde estamos. Preferimos estar pendientes, preferimos prohibir la boca, estar haciendo proyectos y sesiones legislativas para decir que no estamos de acuerdo, pero no hay ni tan siquiera, o sea, no se está enviando una carta al Congreso de Estados Unidos para hacer una extensión de visado, no se está creando un caucus para crear un plan de desarrollo económico y no se está haciendo nada para poder garantizar y solidificar. Mire, o sea, aparte de la reforma laboral, yo no sé por qué todavía no se está hablando de un proyecto que coja todos los salarios mínimos y súbelos, porque eso es algo que hacen todos los estados. Un ejemplo, creo que en el caso de Texas son como 9 pesos la hora, en el caso de Nevada son como 11 dólares la hora, creo que 15 es tanto en California como en Nueva York. O sea, cada estado tiene una potestad, porque entonces no se agacho, porque ahí entonces nadie quiere agitar a los donantes de campaña, entonces somos presos de estas personas que tienen estas compañías, frontean estas compañías, pero no tienen la capacidad para lo que ronca que hace la compañía y sus amigos posicionados en el gobierno, y vivimos a la merced de que si no existe un milagro, o sea, vivimos a la merced de ese sistema de ellos mental, de que si no se da un milagro, pues la clase pobre se va a quedar chaval y pues nosotros seguimos por ahí en nuestro vaciloncito con caviar y buena comida y manchego y todas esas cositas. O sea, y eso es una realidad bien triste, porque entonces, o sea, estamos sujetos a la mediocridad. Y cogemos cada cortinita de humo para justificar nuestra propia mediocridad. Podemos ser mejores. Y obviamente, como dijimos, esperamos que lo de Rusia no escale, pero
aquí hay un par de problemitas que hay que también ir atendiendo. Así que, nada, dicho esto, pues nada, ya estamos full de vuelta. Les pedimos excusas por ese pequeño hiatus de una semana, pero estamos de vuelta. Así que este es Marcel Macedón Cruz y esto fue el Macedón Podcast. Yau, yau, yeah. Los de la NASA dicen que nada es imposible. Se acaba el contrato, hay que seguir pasando. Baby, malos ratos, hagamos un pacto con tu artefacto. Vienes por la noche, me matas en el acto. Ya no voy a cambiar, así soy, así seguiré y así moriré. Así me tienes que aceptar. Y tú sabes bien cómo fui, nunca te lo escondí desde que te conozco. No voy a cambiar, así soy, así seguiré y así moriré. Así me tienes que aceptar.